Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes a través de este medio y gracias a Dios y a los pastores que me dan la oportunidad de traer el mensaje en este día. Esperando que estén bien durante esta cuarentena. Lo más importante es estar delante de Dios, hablando con Él, orando, aprovechando este tiempo que Dios nos tiene sin el corre-corre del día, de los días normales, para comunicarnos con Él, para que Él nos fortalezca, para que Él nos bendiga, para que Él nos hable, para que Él nos libere. Es importante aprovechar este tiempo de cuarentena, porque en el fondo Dios lo ha permitido, lo ha hecho, para relacionarse con nosotros a través de nuestra disposición de buscarle en oración, de leer la palabra y de estar con Él. Todos los cristianos debemos estar aprovechando esto para estar directamente tratando con el pastor de los pastores y con el pastor de nosotros las ovejas. Bien, quiero traerles a ustedes hoy, por voluntad del Señor y la oportunidad que se me da, el mensaje. Para el que cree, todo le es posible. Y para eso voy a leer unos versículos que están en Marcos 4, verso 35 en adelante, y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estamos en una situación muy difícil. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces vemos una situación aquí para pasar por el mar de un lado a otro. Y para colmo, era de noche. Pero el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Tengamos en cuenta lo que dice la palabra, porque conforme dice la palabra, Dios está dispuesto a hacer, no importa que por el camino, no importa que pase un tiempo y se encuentre todo tipo de dificultades y de obstáculos. Eso no va a impedir que Dios cumpla lo que nos está prometiendo en su palabra, lo que uno le ha pedido o lo que Él nos ha dicho que hagamos. Nada va a impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Dice que Él estaba en la popa durmiendo y se levantó una tempestad de viento que echaba las olas en la barca. Eso era tremendo, porque estar uno sentado o en la barca y que ve que le caen las olas, le golpean en el cuerpo, le golpean en la cara, la barca se llena de agua, es de noche, hacen vientos, eso es miedoso, eso produce un poco de temor. Y dice que de tal manera que ya se anegaban, y ellos eran personas expertas en la pesca y en manejar y barcas en diferentes circunstancias. Pero fue tan difícil en ese momento que se amedrentaron, se asustaron. Y en ese momento, como no sabían qué hacer, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque la situación fue complicada. Levantándose reprendió al viento y al mar. Dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El poder de Dios es total. El poder del Señor Jesucristo era muy grande. Siendo hombre, tenía la unción del Espíritu que lo acompañaba, porque él se la pasaba orando a Dios, buscando a su Padre,
hablando con él, rogándole que lo ayudara, que lo fortaleciera y que estuviera con él. Esa era la razón por la cual él tenía todo el poder para hacer muchas cosas, porque estaba siempre delante de Dios. Y dice que cuando él reprendió al viento y al mar, el viento cesó y el mar se calmó. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? A mí me pone a pensar esto. La situación era caótica, dramática, difícil. Daba miedo. Si yo hubiera estado en esa barca también me hubiera asustado. Y más ellos siendo pescadores se alcanzaron a asustar porque manejaban las circunstancias, la noche, el día, mientras pescaban, mientras buscaban dónde pescar y se metían en el mar. Si ellos se asustan era porque la cosa era difícil. Pero el Señor les dijo, no dijo, claro, es que eso estaba difícil, ustedes tenían razón de estar asustados, esto tiraba las olas, casi se inunda el barco, casi se hunden porque el viento estaba muy fuerte, tremendo. Y no dijo eso, ni estuvo de acuerdo con la reacción de ellos. Lo que él dijo fue: ¿por qué estáis así amedrentados? No importaba las circunstancias que hubieran estado viviendo. Dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La fe se necesita cuando todo está mal. La fe se necesita cuando no hay nada. La fe se necesita cuando hay problemas. La fe se necesita cuando no hay plata, cuando no hay trabajo, cuando hay cuarentena, cuando nadie puede salir, cuando nadie me puede traer algo, cuando todo se complica, cuando no puedo trabajar. Ahí es cuando yo tengo que tener fe. Dios dejó la palabra con sus promesas para ayudarnos en los momentos más difíciles. Él tiene la salida para todos nosotros siempre y cuando nosotros clamemos a Él, como hicieron los apóstoles que hicieron bien en decir: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Fueron y clamaron a Él, asustados y todo, regañados y todo, pero clamaron a Él, lo buscaron a Él. Eso es lo que hay que hacer. Y Dios tiene la solución para todo problema que uno tenga. La palabra de Dios dice que Dios es grande para salvar, porque Él tiene el poder de resolver el problema al nivel del problema de cada persona, al nivel del problema de cada hogar, al nivel del problema de cada iglesia, al nivel de lo que sea. Él tiene el poder de solucionar cualquier cosa, de proveer en cualquier circunstancia. Él es grande para salvar. Entonces no debemos de asustarnos, amedrentarnos, ponernos a llorar, entristecernos, inmediatamente acudir al Señor Jesucristo, inmediatamente recordar su palabra. Ustedes conocen la palabra, ustedes leen la palabra, o le piden consejo a alguien, o hacen algo, o buscan un versículo, algo que se acuerden. En la concordancia, en alguna parte buscan según el problema que tengan y citan esos versículos. Miremos Lucas 18, ¿qué dice Lucas 18? Un pasaje muy conocido, la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, orad sin cesar, dice la palabra. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación, en dudas, en aflicción, en desconfianza, en incredulidad. Orad para que no entréis en tentación, velad y orad. Dice que es una necesidad que tenemos, orar siempre y no desmayar. Hay veces se ora y se ora y se ora y no se ve que algo esté pasando. Me ha pasado a mí, por eso lo estoy predicando. He pasado días, semanas y hasta meses y no veo la respuesta. Todo depende de lo que uno esté pidiendo. Si uno está pidiendo el pan de cada día, Dios no se va a demorar 3 meses porque ya se muere uno.
ya ha pasado algo grave. Si uno le pide a Dios el pan de cada día, que lo necesita ya con toda la fe, el Señor se lo da ese día, porque Dios es misericordioso y sabe actuar en el momento oportuno, según la necesidad que uno tenga. Depende de lo que uno esté pidiendo. Pero dice la necesidad de orar siempre, no todos los días, sin desmayar, y más en estos días de oportunidad que tenemos tiempo libre, debemos estar con Dios más tiempo que los otros días cuando no era cuarentena. Y dice en el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta Dios. Yo me tardaré en responder al que clama a mí con fe, con confianza en mí, citando mi palabra. Si usted quiere citar unos versículos, Dios no lo va a dejar avergonzado. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios escribe eso, manda a escribir eso. Cuando yo regrese a la tierra, hallaré fe. Y el Señor está pronto a regresar. No sabemos cuánto falta, pero sabemos que estamos cerca. Las circunstancias lo van diciendo. Este coronavirus ha arrinconado al mundo entero y cada persona de la tierra está pensando algo, tiene temor, tiene un poco de preocupación, otros están angustiados, no pueden dormir, están pensando en sus negocios. ¿Qué voy a hacer? Se me acabó la plata, no tengo dinero, hay peleas en los hogares, en muchas partes. La cosa está difícil, porque fue una prueba que Dios mandó que afectó al mundo entero y a cada persona, porque fue una señal de alerta muy grande que afectó al mundo, llamándole la atención a la humanidad para que tome conciencia, se acuerde de Dios, se arrepientan, otros nos afirmemos, lo busquemos, aprovechemos el tiempo para leer la palabra, para buscarlo. Por eso dice orad siempre y no desmayar. Hay que buscar a Dios, hay que decirle: lléname del Espíritu Santo, fortaléceme en el hombre interior, lléname por favor de gozo, de paz, del Espíritu Santo. Ayúdame a tener esa fe que necesito en estos tiempos, Señor, y que esté listo para lo que venga. Si tú quieres usarnos, si tú vas a venir con cosas más difíciles, que yo no vaya a desmayar, que no vaya a dudar, sino que siempre confíe en ti. Entonces el Señor se pregunta si cuando Él viene hallará fe en la tierra, y nos está dando una oportunidad para que lo busquemos y nos fortalezcamos y nos pongamos en orden con Él, nos llenemos del Espíritu, de fortaleza, de seguridad. Cuando uno ora, se llena de la unción del poder de Dios. Cuando uno lee la palabra, se afirma, porque la palabra es ser lo que Dios le promete, y se va a uno a afirmar en esa palabra y no va a dudar. Y esa palabra lo va a ayudar a salir adelante. Recuerden que la gente se pierde porque le falta conocimiento. Y la falta de conocimiento es la falta de haber leído la palabra. Aprovechemos este tiempo para ponernos a leer la palabra lo más que podamos. No todo el día, ni todo el día orando, ni todo el día. Se reparte el tiempo de tal manera que le quede a Dios como la mejor parte. Entonces, como en este momento hay personas necesitadas de la misma iglesia, porque yo conozco de otras iglesias y de esta que hay necesidades. Bueno es ayudar, porque tenemos que ayudar. Y de hecho, cuando uno puede ayudar, yo he ayudado y se ha ayudado. La iglesia ha ayudado y se ha ayudado. Pero lo más importante es que cada persona confíe en Dios, clame a Dios, pida a Dios, dependa de Dios, busque a Dios, crea a Dios, cite su palabra y va a ver el resultado, que Dios no lo va a abandonar. Leamos en Salmos 37. Esta palabra Dios la dejó como un cheque en blanco, ya les había dicho sobre esta palabra, para que ella nos supla cuando no hay cómo. Salmo 37, verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre, no para unos días, sino para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Y yo predico este versículo porque yo lo oro continuamente durante mucho tiempo, de mucho tiempo para acá. He tenido este versículo y lo he repetido con fe, con confianza, con seguridad,
de que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Y todos los días la digo, y cuando no he tenido plata, cuando no he tenido trabajo, me levanto a orar con ese versículo y lo repito y lo repito y lo creo y lo repito. Y hermanos, muchas veces, muchos días, ese versículo en ese día me ha resuelto los problemas y Dios me ha dado lo que necesito. Porque Dios es un padre que está pendiente de sus hijos que claman a él día y noche, como decía en Lucas 18. ¿Se tardará en responderles? No. Y más cuando hay verdadera necesidad, Dios no deja que sus hijos aguanten hambre. Él no quiere que sus hijos aguanten hambre. Lo que sí quiere es que tengan fe, que tengamos fe en esa palabra, en Él y en esta palabra. Y esa palabra se hace realidad. Yo la he usado. Yo la he orado. Yo la he creído. Y yo he visto los resultados siempre que la he orado, siempre que la he reclamado a Dios, siempre que la he citado. Él no nos deja en vergüenza. Si soy perfecto, si no soy perfecto, no soy perfecto. Pero Dios ha tenido misericordia y me ha dado a usted también, hermano. Que yo no tengo, que no tengo quien me dé, que tengo tantos años. No interesa, usted tiene un Dios que no se avara. Un Dios que tiene plata, un Dios que es el dueño del oro, de la plata, que es el dueño del mundo, de los que en él habitan, de la tierra, de su plenitud, de todo. Y tiene fórmulas y maneras de entregarle a usted su solución. Así usted no tenga cómo, así usted sea viejo, así usted esté enfermo. Señor, yo confío en ti, en tiempos malos no seré avergonzado, en los días de hambre seré saciado. Y el Señor dice, sí Señor, aquí estoy. Tenga, pruébelo hermano y verá que es verdad. Juan 6. Precisamente esta palabra Dios la dejó para ayudarnos en tiempos en que nadie nos podía ayudar. Pero Él sí. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu porque vienen de un Dios que es espiritual, un Dios omnipotente que es espíritu, y el espíritu superior a la carne. Y dice, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son eficaces, se cumplen, tienen poder. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no. Y si usted cita el versículo que le acabé de nombrar con toda la seguridad y sin desmayar, ve los resultados, porque ve los resultados. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son eficaces, dan resultado, hermanos. Juan 6:35, ahí mismo. Dice, Jesús les dijo, y Jesús nos dice, a usted hermana que está necesitada, lo que esté, la situación que esté, usted crea en esto y verá la gloria de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que alimenta, el que nos nutre, el que nos arregla todo, el pan de vida, el que nos soluciona las cosas. El que a mí viene, acude uno a él como los apóstoles en la barca, dice, nunca tendrá hambre. Pongamos cuidado a lo que dice, nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre, nunca es nunca, ni un solo día. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este otro versículo lo uso mucho con el anterior, que les dije del Salmo 37, lo repito, los creo. Señor, tu palabra dice que el que a ti viene nunca tendrá hambre y que el que en ti cree jamás tendrá sed, que es como tipo de angustias porque no sabe cómo resolver las cosas. No, Dios se presenta, resuelve, suple y soluciona. La solución está en nuestras manos, solamente nos toca creer, no en el bolsillo, no en la alacena. El bolsillo muchas veces no alcanza la plata o no hay. La alacena se mire y no hay. Pero tenemos a un Dios que es todopoderoso y obra de acuerdo a nuestra fe. Lo único que Él necesita es fe, no que tengamos plata, no que seamos jóvenes, no que seamos viejos. Fe. Y Dios hará cosas tremendas. Se lo garantizo, hermano, porque estoy hablando sobre cosas que yo he vivido y repitiendo estos versículos he visto la gloria de Dios el día que lo necesito. En Juan 6, también en el mismo capítulo, a ver si me perdí un poco. Jesús alimentó
5.000 hombres. Se me perdió el versículo en este momento. Jesús alimentó 5.000 hombres y en ese momento estaban en un desierto. No había dónde comprar. Tal vez no había la plata, que eran 200 denarios, que era mucha plata. Mucha plata, son más de 2 millones creo, al hacer la cuenta, mucha plata. O no recuerdo, pero es mucha plata. Y lo único que había, les dijo, bueno, ¿qué hay? Le dijeron, mire, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para 5.000 hombres más mujeres y niños? Pongámosle que entre mujeres y niños hubieran unos 8.000, que son 5 panes. Jesucristo se angustió. Usted va a decir, es que él era Jesucristo. No. Dice, el que cree en Jesucristo, las obras que Cristo hace, las hará también. Y aún mayores hará, porque Cristo fue al Padre. Que cree en Jesucristo, las obras que él hizo las hará también, y aún mayores allá. Entonces, ¿por qué no podemos creer que Dios nos va a resolver un problema donde parece que todo es imposible? Cogió los 5 panes, levantó los ojos al cielo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Levante los ojos al cielo, confíe en que de allá viene la solución. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? De allá viene nuestro socorro. Y el Señor confió en Dios su Padre, y Dios le hizo un milagro extraordinario. Le multiplicó los panes de tal manera que comieron todos pan, todos peces, se saciaron, quedaron llenos y les sobró y recogieron 12 canastas. Entonces Dios nos va demostrando que hay poder en Jesucristo siempre y cuando se crea en Dios y su poder. Jesucristo era Dios, pero era hombre. Y tenía que depender de su Padre con la ayuda del Espíritu Santo, y él veía la gloria de Dios porque confiaba en su Padre. Nosotros también tenemos el mismo Padre. Mi Padre es vuestro Padre, decía el Señor Jesús. Entonces, hermanos, no hay por qué estar preocupados. Si tenemos a Dios, tenemos esperanza. El que tiene a Cristo tiene la vida. En Cristo estamos completos, somos más que vencedores con Jesucristo. Él murió en la cruz, dice, Dios dio a Cristo para que muriera en una cruz y lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? No algunas cosas, todas las cosas. Y en estos días que tenemos tiempo, pídale a Dios el Espíritu Santo, porque es el Padre, dice el Padre que aquel que pidiere el Espíritu Santo, Dios se lo dará. Pídale el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae fe, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todo lo que el Espíritu Santo ofrece. Y cuando uno tiene el hombre interior fuerte, no lo aminaran las circunstancias. No se entristece, confía en Dios, porque el Espíritu que está en uno levanta nuestra fe y nuestro ánimo para que miremos para arriba y veamos la gloria de Dios. Dios está dispuesto a que veamos su gloria, pero requiere de nuestra fe. Marcos capítulo 9 dice así: había una situación muy complicada de un padre con un niño lunático, con un muchacho lunático. Y le decía al papá, y muchas veces le echan el fuego y otras en el agua para matarle. Era bien complicada la situación de ese papá con ese hijo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Lo dijo con ciertas dudas. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si nos damos cuenta de lo que dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, no algunas cosas, todo le es posible, hermano, crea. Le aconsejo que crea de parte de Dios que está hablándonos por esta palabra, porque yo lo he vivido. Es que si yo no lo hubiera vivido, no lo digo como lo estoy diciendo, porque he vivido tiempos, no ahora,
sin dinero, sin trabajo, sin nada. Y creyendo en Dios y en sus versículos, en su palabra, el día que clamé, ese día me oyó. Todas las veces, no falló. Hágalo, ensáyelo. Pues si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el hombre dijo, creo, ayúdame en incredulidad, ayúdame a creer. Y Dios le está hoy ayudando a creer con lo que le está predicando a través de esta palabra que me está dando. Él está ayudando a creer hoy. Ayúdame en incredulidad con la palabra. Reprenda el espíritu de incredulidad, reprenda el espíritu de duda, échalo fuera en el nombre de Jesucristo. Ore con fe, cite la palabra y usted verá la gloria de Dios. Hermanos, este es el mensaje que hasta aquí el Señor me dio. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien.